Un saludo, soy la doctora Daniela Sandoval y voy a hablar sobre derechos humanos y ética. Vivimos en el tiempo que en la actualidad la gente está muy preocupada por los derechos de las personas de su alrededor para el bienestar de la sociedad, y lo que hoy se consideran violaciones a los derechos o a las personas, antes era algo que pudieran ser hechos comunes. Poco a poco ha habido más conciencia sobre los derechos de las personas, y eso lo vemos cuando se impulsaron dos movimientos internacionales para la protección de estos mismos derechos: el movimiento de protección a los derechos de las minorías y en segundo lugar aquel que dio origen el régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la expresión de los derechos humanos aparece por primera vez en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, y esta da lugar a la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, documento que es el fundador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que en el artículo primero declara que toda persona, todo ser humano nace libre y con igualdad de dignidad, derechos, y están dotados de razón y conciencia, y que deben de comportarse de forma fraternal unos con otros en la sociedad. Y dentro de esto también se tiene que hablar inevitablemente de moral y derecho, considerándose la moral como un sistema que guía la conducta humana, pero que en general va a estar relacionado con lo que la sociedad piensa, la sociedad establece. Y el derecho pues está compuesto ya por instituciones que generan y aplican un material normativo que se ha ya decidido, que se ha implementado y que se ha establecido por ciertos organismos. Hay varias teorías del concepto de derecho cuando hablamos de por ejemplo, la teoría del beneficio de interés, que es que si algún derecho para alguien es benéfico o es útil, y que también puede hablar de que personas pueden tener un derecho y que para el otro se puede considerar como una obligación el derecho de la otra persona. Entonces hay diferentes conceptos de derecho. Y respecto a la fundamentación de los derechos humanos, existen tres posibles respuestas que nos dicen si es necesario o no fundamentar. Una de ellas nos dice que definitivamente no es posible, que no existe algo que universalmente nos pueda decir que sea convincente creer en los derechos humanos. Otra de las ideas es que la fundamentación de los derechos humanos no es necesaria, o sea que de todo lo que podemos ver respecto a las violaciones, al bienestar, al malestar de las personas, no es necesario que se busquen alguna razón para establecer o decir que se deba fundamentar estos derechos. Y una tercera que dice que es posible y que también es necesario fundamentar, donde se encuentra la mayoría de los autores o donde han establecido ellos sus ideas. Vamos a ver que uno de estos puntos es la comunidad y la razón, donde las prácticas morales están sujetas a variaciones de la época y también de la cultura de las sociedades. Aquí entra el realismo moral y el comunitarismo, donde el comunitarismo, pues sabemos que dentro de una comunidad o una sociedad van a existir juicios morales que acuerde la sociedad, y esto va a ser lo que más que lo demás los va a regir. Y pues el realismo moral, hablamos nuevamente de la moral, donde también hay circunstancias en las que se cree alguna situación bien o mal respecto a lo que piensan los demás. Entonces el comunitarismo explica algunas convicciones comunitarias que ya están arraigadas, que con el tiempo han ido ellos tomando para sí, y que van haciendo para ellos también razones morales que entran dentro de su conciencia y rigen lo que ellos van haciendo o van pensando, le dan validez moral y pues muchas veces también le dan validez jurídica. Entonces, otro de ellos es los argumentos basados en principios, donde algunos autores como Hewitt dice sobre el principio de generalización o universalización, que habla de que pues la conducta se debe ajustar a máximas de alguna ley universal. Un principio de inviolabilidad es otro de ellos, que habla que no podemos tratar a las personas para algunos fines de lo que nosotros queramos, y otros tantos más. Tenemos una tercera que habla de consenso y disenso, donde Muguerza habla que él no cree que sea posible que se pueda meter todo esto de los derechos humanos en un consenso ya debido a que tiene carácter de alguna falla,
y que es mejor en que en algún disenso se pueda entrar más esta situación de fundamentar los derechos. Por último, necesitamos la noción de derechos humanos. Allen Buchanan nos dice algunos puntos que tiene él sobre este tema y nos dice que los derechos desplazan condiciones basadas en maximización de utilidad social. Algunos derechos también implican la obligación de pagar casos de infracción. Otros derechos connotan la idea de algo debido a un individuo. Otros llevan al respeto del reconocimiento del titular del derecho y algunos otros más, diciendo que, bueno, para todo esto, pues los derechos no son necesarios, aunque yo creo que lo son. También podemos decir que los derechos humanos no son necesariamente derechos legales, y aunque van a tener una protección de positivación. Y bueno, pues podemos decir que los principios morales pueden ser considerados como derechos humanos cuando entran en una estructura de sistema que va a ser establecida o aplicada socialmente, aunque muchos de los derechos no lo hacen. Y también que los derechos humanos condicionan la validez jurídica de los actos realizados por las autoridades nacionales. Deben de cumplir ciertas características según el autor, aunque yo considero que verdaderamente los derechos humanos son importantes para la sociedad, para el respeto y para vivir tranquilamente y un equilibrio entre todos los miembros que la formamos. Gracias.